Buenos días. Hoy vamos a hablar de la columna dorsal, sistema articular, sistema muscular, biomecánica. Como tal, antes que nada vamos a recordar que nuestra columna está compuesta por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, 5 lumbares y un sacro que está compuesto por lo que sería la unión de 4 vértebras o 5 y un coxis. Entonces, bien, como tal, recordamos que como datos generales la columna cervical va a estar compuesta o va a formar una curvatura lordótica, que es la parte de nuestro cuellito. La columna dorsal va a formarnos una columna sifótica, que es una de las columnas o una de las curvaturas primarias. ¿Por qué primarias? Porque vamos a observar que, o vamos a decir que la columna primaria es la primera curvatura con la que nacemos como tal. Entonces la columna secundaria va a ser por tal la lordótica. La lordótica es la siguiente curvatura con la que vamos a ir adaptando nuestro cuerpo para que empiece a tener su movimiento y que va a crearse después del nacimiento. Entonces, bien, vamos a observar que la columna lumbar va a ser también una curvatura secundaria. ¿Por qué? Porque es una adaptación que el ser humano va haciendo conforme van pasando sus primeros años de vida para empezar a tener al final lo que sería esa posición en bipedestal y poder caminar erguidos. Entonces, bien, lo que sería la curvatura primaria es la zona torácica. La zona torácica como tal, viéndolo obviamente desde una vista lateral. Bien, vamos a empezar. Como tal, las vértebras torácicas o el de la zona dorsal va a estar conformado por lo que serían 7 vértebras. Estas 7 vértebras van a ser, 12 vértebras. Estas 12 vértebras van a ser típicas todas. ¿Qué quiere decir? Que todas van a tener una forma de su estructura parecida, todas. No va a haber un cambio radical o un cambio que sea muy notorio entre una y otras. Como tal, todas estas vértebras van a estar articuladas a lo que serían las costillas. Todas van a estar articuladas a las costillas. Esto va a ser algo que las va a distinguir o algo que las va a caracterizar. Por lo que vamos a observar aquí, que son estas carillitas que estamos observando en esta zona de la parte lateral de la transversa y de la parte posterolateral del cuerpo vertebral. Que si lo observamos en la vista lateral, vamos a observar que en el número 2 son las facetas costales superiores, y también podemos tener en el número 10, si lo observan, la faceta costal inferior, que van a ser la unión por donde va a pasar las costillas o donde va a articular esa costilla. Por lo tanto, nos va a ayudar a lo que sería la locomoción. Entonces, bien, si observamos aquí en la parte lateral y ligeramente anterior de la apófisis transversa, vamos a observar que aquí también en el número 5 tenemos la faceta costal transversa,
donde va a articular lo que sería nuestra costillita, lo que va a formar la articulación costo-transversa. Muy bien. Aquí también lo podemos observar como tal. Entonces, todas las apófisis transversas como tal van a estar con longitudes que van a ser no iguales, por lo tanto van a ser un poco más largas, además de que en las dorsales pues van a estar más bajas entre cada una de las vértebras que van a estar en esa zona. Lo que serían en esta parte las apófisis transversas igual, además de que van a articular con lo que sería la costilla, con la parte posterior de la cabeza de la costilla. En su cara anterior se va a encontrar la superficie articular, como habíamos dicho, con unos tubérculos con forma de protuberancia, ubicados salvo en la costilla de la T11 y de la T12. Aquí vamos a observar también que en zona torácica, pues la apófisis espinosa se va a observar pues que están más largas que las de zona cervical. Si observamos en la zona cervical, si recuerdan, vamos a tener que las apófisis espinosas más largas solo iban a ser la de C2, C3 y C7. Salvo todas las demás iban a ser unas apófisis espinosas más cortas. Y bueno, si observamos en una vista lateral, en las apófisis espinosas iban a ser un poquito más horizontales, más o menos así como lo estoy señalando con el puntero, más horizontales, mientras que en la zona torácica vamos a observar que van a empezar a inclinarse un poco hacia inferior. ¿Qué quiere decir? Que van a estar apuntando más de una forma vertical. Bien, y se van a empezar a juntar más una con otra. Entonces, si bien tuviéramos aquí la otra vértebra, aquí estaría el cuerpo, y aquí se observaría que la apófisis espinosa va a apuntar igual hacia inferior, un poquito más inferior tantito, y casi pegando con lo que sería la punta de la apófisis espinosa. Otra característica de la apófisis espinosa es que además la apófisis espinosa pues van a ser diferentes en comparación que las apófisis espinosas de zona cervical. ¿Esto qué quiere decir? Que las apófisis espinosas de zona cervical, recuerden que iban a tener una característica en la parte de la punta que se observaba más en una vista superior o posterior, en la cual se le iba a decir que iban a ser bífidas. ¿Qué quiere decir bífidas? Que iban a tener, se iba a observar como si estuvieran unidas dos espinosas. Y en esta parte de la punta se vería más esa unión. Mientras que en esta zona torácica, vean cómo ya se va a observar como si fuera una sola espinosa o una punta como tal. Y no se va a observar aquí como que esa pequeña unión que las caracterizaba por ser bífidas en zona cervical. En zona torácica ya lo único que las caracteriza, recuerden que es que todas van a ser largas y van a estar mirando más hacia inferior como viendo hacia forma vertical o casi sagital. Bien, aquí vamos a tener otra imagen de la zona torácica. Vean cómo vamos a tener otras partes en cuanto a lo que serían pues la zona torácica. Y bien, vamos a ver otras de sus partes como tal.
podemos observar que las apófisis cigopoficiarias, las articulaciones cigopoficiarias, pues van a ser, recuerden, 2 por espacio vertebral entre zona torácica, igual que en zona cervical. Por aquí van a estar un poquito más amplios lo que serán esos espacios, un poco más grandes. Van a ser 2 entre la unión de una vértebra con otra. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera aquí la de T1 y abajo la de T2, van a ser 2 agujeros, 2 articulaciones cigopoficiarias, que en la parte posterior van a tener ese agujero vertebral o agujero de conjunción, que va a ser el que va a estar más amplio. Por atrás, la unión de estas articulaciones cigopoficiarias van a ser por parte de las carillas articulares superiores e inferiores. En este caso estoy señalando yo la carilla articular inferior de esta vértebra, que se uniría con la siguiente carilla articular superior de la siguiente vértebra, si en este caso tuviera otra vértebra, como señalar aquí. Entonces recuerden que cada vértebra torácica en la parte superior tiene su carilla articular superior y en la parte inferior tiene su carilla articular inferior, que unidas como tal pues me van a formar lo que sería el pilar articular. Vean como lo estoy señalando aquí, todo esto unido me va a formar el pilar articular. Entonces estas superficies articulares pues van a ser más pequeñas, un poco más redondas, planas, y en este caso van a mirar las superiores, que estoy señalando por aquí, van a mirar un poco hacia arriba y hacia afuera, y las inferiores van a mirar un poco hacia adelante, hacia abajo y hacia medial. Como tal, pues van a servir, recuerden, como guía de movimiento para poder realizar lo que serían flexiones, extensiones e inclinaciones o flexión lateral derecha e izquierda. En este caso del tronco o de la zona torácica o dorsal. Entonces, bueno, vamos a tener dos entre cada vértebra, una superior y una inferior derecha, igual que una superior y una inferior izquierda. Bien. Ahora vamos a ver lo que sería una parte de las láminas. Recuerden que las láminas van a unirse y formarme lo que sería la apófisis espinosa en la parte posterior. Estas van a ser un poco más planas y más rectangulares. Además van a verse un poco más altas, como tal sería este pedacito, más o menos así. Vean cómo van a estar un poquito más altas. Bueno, aquí no se logra observar bien, pero tienen que estar un poco más altas y un poco más anchas. Aquí se ven un poco más anchas, igual que rectangulares. Bien. Entonces, bueno, si observamos ahora lo que sería nuestro cuerpo vertebral, en este caso el cuerpo vertebral pues va a ser un poco más gruesecito. Recuerden que el de zona cervical era más planito. En este caso el cuerpo vertebral pues va a ser más grueso, va a estar de una forma pues siendo más alto, además de un poquito más un poco más ancho el diámetro hacia los lados y hacia el interior, un poquito, no mucho en comparación a la zona cervical. Entonces, bueno, sin embargo, en la parte posterior recuerden que ahora el cuerpo vertebral va a tener otra diferencia en cuanto a zona cervical.
Si recuerdan, en la parte superior de zona cervical, aquí más o menos donde estoy señalando con el puntero, en esta parte vamos a tener en zona cervical algo que se van a llamar procesos unciformes, uncus o articulación de Luschka, aquí en esta parte postero superior lateral. Entonces, bueno, vamos a observar que aquí en la zona torácica o dorsal, el cuerpo vertebral, pues en la parte postero superior y lateral, no va a tener estos pequeños piquitos o estas pequeñas apófisis unciformes, articulación de Luschka o procesos o uncus. De cualquiera de esas tres formas se le pueden llamar. Entonces vean, lo que los va a caracterizar, recuerden, es que en la parte posterolateral va a tener a lo que serían el techo o más bien las carillas articulares, para que ahí se inserte lo que sería parte de la cabeza de las costillas. Bien. Vean cómo ahora más o menos entre lo que serían las carillas articulares anterior a estas carillas articulares superiores y al cuerpo vertebral posterior, en la parte posterior, vamos a tener lo que sería parte del pedículo, esta pequeña cosita o esta pequeña parte que se ve aquí. Y por abajo pues va a estar su suelo, que va a ser el techo de esos agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción que les había mencionado anteriormente. Recuerden que ahí entre esos agujeros intervertebrales o de conjunción van a salir por ahí lo que sean los nervios. Y más anterior, los nervios forman las raíces nerviosas. Vean aquí, nos está formando ya como tal el agujero intervertebral o de conjunción. Vean como por aquí observamos la articulación sigapofisiaria. Más o menos anterior, más o menos en esta altura. Recuerden que en la parte anterior de la carilla articular superior y en la parte posterior del cuerpo vertebral, eso nos va a formar también parte del pedículo. Bien. Vean cómo otra característica de la zona torácica es que en la parte más superior van a ser más largas lo que serían esas vértebras, mientras se van haciendo más angostas, pero se van haciendo más altas en lo que sería su longitud y un poquito, sobre todo más altas, y las carillas articulares o los pilares articulares van a empezar a formarse un poquito más hacia sagital. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ver lo que sería zona lumbar. Ahorita no les voy a hablar mucho de esto para que no se revuelvan, pero van a empezar a hacerse un poquito más altos lo que serían los pilares articulares. Bien. Ahora vamos a entrar a lo que sería la movilidad de la zona torácica. Como tal, va a cambiar un poco lo que serán los movimientos de la zona torácica dependiendo a si tenemos costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Las costillas verdaderas como tal van a ser de la costilla 1 a la costilla 7. Como observamos aquí, si contamos, vamos a tener 7 costillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vean cómo tiene cada una, van a tener pues una curvatura para irse y formarnos el diafragma.
Después vamos a tener las costillas falsas, la cual va a ir de la 8 a la 10. Y las costillas flotantes, que van a ser las últimas dos costillas, la costilla 11 y la costilla 12. Pero como tal, vamos a observar que cada una va a tener diferente tipo de movimiento. En este caso, todos los movimientos van a ser posibles en zona de T1 a T7, que van a ser las costillas verdaderas, aunque van a ser un poco limitados en la caja torácica, ya que se van a sujetar hacia todas las vértebras, lo que sería esta costilla de la 1 a la 7. Por lo tanto, todos esos movimientos, ya decía, son posibles, pero van a estar muy limitados también por parte de lo que va a ser a los lados, si observamos aquí en el dibujo superior, de nuestras escápulas. También se le puede llamar omóplatos, pero ya está en desuso. Recuerden que ahora se le va a llamar escápulas. Este huesito que está a los laterales. Entonces, bien. Las costillas como tal van a estar unidas casi directamente al esternón por un cartílago corto. No se observa muy bien aquí el esternón, pero es esta franja muy oscura de color negro que está en la parte anterior. Entonces todas van a estar unidas casi por completo al esternón, por lo que van a ser 7 cartílagos de cada lado, 7 derechos y 7 izquierdos para cada una de las costillas. Entonces bien, eso nos va a limitar bastante el movimiento, sin embargo, pues el movimiento sí va a ser posible que se dé a cabo. Movimientos de rotación y movimientos de flexiones laterales, además de que nos va a ayudar a en la elevación y depresión cuando se lleve a cabo pues lo que va a hacer la respiración. Ahora vamos bien con la costilla 8 a 10. En este caso pues van a ser las costillas falsas, como ya hemos dicho, en la cual pues ya va a empezar a haber un poco más de movimiento, no tan limitado, pero pues esto va a ser porque ya van a estar estas costillas unidas a lo que sería el cartílago de la costilla 7. Por lo tanto, pues la movilidad va a ser menos limitada, ya que esa parte de la parte anterior de las costillas, casi no por completo hasta su unión, pues va a estar unidas todas al cartílago de la costilla 7. Por lo tanto, por eso es que se le llama que son costillas falsas, porque van a estar unidas a un cartílago de la 7ª costilla. Finalmente, pues las costillas de la 11 a la 12 van a estar unidas, no van a estar unidas más bien al esternón. Por lo tanto, es como si al momento de que no hay una unión a lo que sería este esternón o algún cartílago, pues por eso se le llaman que son flotantes. Por lo tanto, en esta zona, la zona más inferior de la zona torácica, va a tener bastante movilidad. Bien. Vamos a observar aquí lo que sería la caja torácica, en la cual va a estar compuesta por lo que serían las vértebras torácicas o dorsales, en la parte posterior, como observamos en la imagen de color verde, donde se observan en la parte posterior lo que sería la zona de mis costillas de mis vértebras dorsales o torácicas, mientras están unidas a lo que serían las costillas, y las costillas van a tener una inclinación hacia anterior para unirse a lo que sería nuestro esternón de la 1 a la 10, mientras que las últimas dos observamos ahí en la parte lateral que van a ser flotantes porque no van a estar unidas.
También, entonces, esta caja torácica, pues bien, vamos a observar que también está compuesta por lo que sería nuestra clavícula. Vamos a tener dos, una a cada lado. Va a estar formada como tal por lo que sería también mi esternón, que observamos aquí. Tiene una forma pues diferente y pues como tal va a ser un tipo de hueso irregular. Y por último, por la apófisis sifoides, que también va a estar en la parte inferior de lo que sería ese esternón. El esternón pues va a ser plano y pues va a estar en la parte anterior de lo que sería la caja torácica, como observamos aquí en la imagen verde, en la imagen anterior. Pues bien, vamos a tener que el esternón va a estar compuesto por lo que sería el manubrio, que va a ser la parte más superior, por lo que sería, y en la parte del manubrio pues vamos a tener que va a tener lo que sería esta parte de donde sale la flechita, que es en la escotadura del esternón o del manubrio, que va a estar en la parte superior. Vamos a tener aquí a los lados lo que sería la parte de la unión o de las carillas que van a unirse a lo que serían las clavículas como tal, a los laterales. El cuerpo como tal va a tener unos bordes laterales en donde van a haber unas incisuras en las cuales van a insertarse lo que serían los cartílagos de las primeras 7 costillas. Y en la cual se va a insertar lo que sería pues estas costillas, esta parte exactamente de la costilla. Bien, por último vamos a tener la apófisis sifoides, que a veces puede que se presente y a veces no, y la cual puede tener diferentes consistencias o diferente forma. Puede ser como si fuera un pico o en este caso una forma como de, ¿cómo se podría decir? Pues va a terminar en una forma picuda en la parte más inferior, pero a veces puede o no presentarse. Si uno se toca ahí en la parte más inferior donde está la apófisis sifoides, pues a veces puede presentar un dolor. Entonces vean aquí en la parte lateral de lo que sería el cuerpo del esternón, cómo se va a observar las carillas donde va a estar insertado el cartílago costal, y de ahí pues la unión de lo que sería nuestras costillas, nuestras 7 costillas. Bien, ahora vamos a ver parte del disco intervertebral. Recuerden que estos discos intervertebrales van a estar entre nuestras vértebras y en este caso en zona torácica. Recuerden que el el disco intervertebral va a conformar un tercio de lo que sería la altura de la columna vertebral como tal. Entonces, bien, vamos a tener, recuerden, que en la parte más interna va a estar compuesta por el núcleo pulposo, el cual va a estar compuesto por lo que sería mucha agua, el 80% que va a ser agua. Va a estar compuesto también en la parte más interna por lo que sería mucho colágeno y elastina, mientras que en las partes más externas recuerden que va a estar compuesta por unas fibras concéntricas, como se logra ver aquí, que habíamos quedado. Van a tener una forma como si fueran de unas rebanadas unas rebanadas de cebolla. Vean cómo tiene esa forma como de rebanadas de cebolla en la parte más externa. Bien, por afuera
todo el disco intervertebral como tal va a estar compuesto por tejido conectivo, además de que se le va a llamar que está compuesto por fibras de Sharpey. Entonces, bueno, todas van a estar dispuestas como unas rodajas de cebolla. Mientras que la parte más interna, recuerden que va a estar compuesto por una sustancia muy gelatinosa, la cual puede moverse dependiendo cómo sea el movimiento de mi disco intervertebral y de mis vértebras. En este caso vamos a tener que hay movimientos que son concéntricos. Entonces, si bien hay una rotación, cuando hay una rotación, pues las fibras de Sharpey o las fibras de mi disco intervertebral más externas, pues unas van a estar moviéndose unas hacia un lado, mientras que las otras se van a estar moviendo hacia el otro lado. Unas van a estar tratando de llevar a cabo el movimiento y otras van a tratar de disminuir un poco ese movimiento. Mientras que la parte más interna, al momento de hacer este movimiento, pues va a empezar a comprimirse un poco. Sin embargo, pues va a estar un poco protegido por las fibras más externas. Si observamos, pues también este núcleo pulposo va a tener un movimiento, recuerden, dependiendo al lado contrario de donde se va a hacer ¿cómo se llamaba? Hacia el lado contrario de donde va a estar el acuñamiento. En este caso, por ejemplo, si esta vértebra hace una extensión, el disco intervertebral se va a ir hacia el lado abierto, hacia el lado contrario de donde se está presentando el acuñamiento. Mientras que si hay una flexión, lo mismo. Mientras que del lado de la flexión está cerrando más el espacio o se está creando el acuñamiento hacia interior, el disco intervertebral se va a lograr ir más hacia posterior. Bien, nos faltó ver un poco sobre las costillas. En este caso, en la parte de las costillas, pues vamos a tener, recuerden, estas carillas articulares que van a lograr articular con lo que sería el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral. Estos que están por aquí. Van a estar articulando con lo que sería ese cuerpo vertebral, mientras que la parte anterior de esas costillas pues también van a estar articulando, pero ahora por lo que sería nuestro cartílago del esternón como tal. Entonces, bien, estas cosillas pues van a hacer que se permita bastante pues el movimiento, dependiendo obviamente de la zona en la que estén unidas. Entonces, bien, como verán, por delante esas costillas pues van a tener una forma de S itálica que va a ir cambiando un poco conforme vaya bajando lo que serían esas costillas. Y pues bien, en la parte posterior pues van a formarnos dos articulaciones costotransversas, y pues nos van a ayudar a lo que sería la parte del movimiento, a la rotación, a la flexión lateral, a la flexión y a la extensión. El movimiento dorsal, pues como dice aquí, es más bien de delante hacia atrás. Cuando la costilla se levanta, el diámetro sagital del tórax aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Mientras que hay una extensión, pues obviamente el tórax pues tiene que abrirse, van a abrirse lo que sean los espacios de esas costillas en la parte anterior. Mientras que cuando se hace una flexión, pues esas costillas van en la parte anterior van a empezar a reducir el espacio entre una y otra. Entonces, bien, las dorsales superiores van a tener pues movimiento más hacia adelante que hacia atrás, mientras que las inferiores pues van a tener un movimiento casi sagital.
Bien, entonces bien, en la parte posterior, en la parte de las costillas, pues la parte de la parte posterior de las costillas pues van a ser la tuberosidad del cuello y la cabeza, como estamos observando aquí. Después todo esto que se va a observar aquí va a ser el cuerpo. Esto que se observa aquí, donde está habiendo una formación o una S, donde nos está formando la S itálica. Mientras que en la parte anterior va a corresponder a ese cartílago costal. Entre ellas va a haber muchos ligamentos que van a estar ayudándonos a que haya más protección y al momento de lo que sería el movimiento para dejar entrar el aire y también para sacar ese aire. Entonces, bien, en la parte de adelante su forma va a ayudar a que tengan más elasticidad para los movimientos de la respiración, mientras que en la parte de atrás pues las costillas van a girar alrededor de un eje. Esto gracias a las articulaciones que son las costotransversas. Bien. Como habíamos visto anteriormente, delante de estas costillas, pues vamos a tener el esternón. Lo que observamos aquí, en la parte roja, va a ser el cartílago del esternón. De la 1 a la 7 van a ser cartílago. Vean, un cartílago hasta acá. Cada una de las costillas, lo cual va a hacer que las costillas sean verdaderas. De la costilla 8 a la 10 van a articular con el cartílago de la séptima costilla, por lo tanto van a formar las costillas falsas, y las últimas dos pues no van a unirse a ningún cartílago, por lo tanto nos van a formar las costillas flotantes. Vean cómo vamos a tener también aquí los movimientos de flexión, extensión, flexión lateral derecha, flexión lateral izquierda y rotación. Rotación hacia la derecha y rotación hacia la izquierda. Mientras que hay una extensión, pues vamos a hacer que las costillas pues se eleven y el espacio entre ellas pues se haga mayor en la parte anterior. Mientras que la flexión hacemos que las costillas pues se unan más el espacio entre unas y otras en la parte anterior, para que se pueda realizar la flexión. Por eso es que también es importante el cartílago que hay entre las costillas y el esternón. Mientras que en la flexión lateral, pues las costillas, en la parte, por ejemplo, si vamos a hacer la flexión lateral derecha, la parte de las costillas de ese lado hacia la derecha tienen que reducir su espacio, mientras que las costillas del lado contrario pues necesitan separarse. Disculpen un poco ese sonido, pero pues llegó el carro de la basura. Eso en todos lados pasa, ¿no? Bien. Otra vez nos está interfiriendo un poco. Entonces, bien, vamos a continuar. Cuando vamos a realizar una flexión lateral, entonces pues va a aumentar de un lado el espacio de las costillas, mientras que del otro lado va a reducirse el espacio. Como tal, va a haber un lado cóncavo que va a crearse, mientras del lado de donde se va a realizar el movimiento de flexión
va a crear un lado más estrecho, al cual vamos a llamar que del lado estrecho está cerrándose del lado de la concavidad, mientras del lado abierto va a ser la convexidad. Cuando hay una rotación, en este caso, pues van a retorcerse lo que serían estas costillas, o va a estar habiendo un movimiento de torsión del lado hacia donde se va a producir esa rotación, para que se pueda ayudar, mientras que del lado contrario pues igual, para que se pueda realizar ese movimiento de rotación. Bien, vamos a ver un poquito de músculos entre zona cervical y zona torácica, en el cual vamos a tener el platisma, que va a estar unido al tejido conectivo y que va a recubrir parte de los músculos de lo que sería el pecho. Por lo tanto, se va a insertar alrededor de la boca. Esto nos va a ayudar a elevar lo que sería la escápula y ayudarnos a abrir un poco los labios y la mandíbula. Vamos a tener el esternocleidomastoideo, el cual va a tener un origen en el esternón y parte de la clavícula, en la parte anterior de lo que sería la unión de la clavícula con mi esternón. En este caso, la articulación costoesternal, derecha e izquierda, en este caso, como estamos observando en la imagen verde. Y se va a unir a lo que sería el hueso temporal, en la parte del proceso mastoides lateral y posterior. Nos va a ayudar a flexionar lo que sería el cuello hacia un lado, ya sea derecha o izquierda, o a girar la cabeza. Vamos a seguir con el músculo escaleno anterior, en la cual va a tener un origen en los tubérculos de los procesos transversos, desde la tercera hasta la sexta cervical, mientras que se va a insertar en el borde inferior de lo que sería la primera costilla, y su acción va a ser elevar la primera costilla, también hacer una inclinación de ese mismo lado de la costilla hacia donde se está elevando, y va a ayudarnos un poco al proceso de inspiración, o sea, respiración. Vamos a tener el escaleno medio, el cual va a ir igual de los procesos transversos de la segunda a la séptima costilla, pero en este caso se va a insertar en la parte superior de la primera costilla nada más. Como tal, la acción nos va a ayudar a elevar esa costilla, además de inclinarnos un poco el cuello hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a tener por otra parte el posterior, igual va a ir de las apófisis transversas de la quinta a la séptima vértebra, y se va a insertar en la segunda costilla, en la parte superior. La acción nos va a ayudar a la elevación de esa costilla, que es la segunda, y a la inclinación de nuestro cuello, además un poco al proceso de respiración e inspiración. Vamos a tener el largo del cuello, el cual va a tener tres porciones: una oblicua, que va a tener un origen en el atlas, en el tubérculo anterior; otra que va a tener un origen en el tubérculo anterior, pero ahora de las transversas de la quinta a la sexta; y otra de la vértebra 2 a la 4 en la porción vertical. Esto va a ser su origen, mientras que su inserción va a ser en el tubérculo anterior, en los procesos transversos de la costilla 3, de las vértebra 3 a la 5, en su inserción superior, mientras que en la inferior va a ser la vértebra 5 a la 6, igual en los procesos igual transversos. Y por último, en la porción vertical, en la parte vertical, vamos a tener su inserción en los cuerpos vertebrales de la vértebra 5 a la vértebra torácica, de la zona torácica 3. Como tal, pues nos va a ayudar a flexionar el cuello y hacer una inclinación, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. En cuanto digo hacia la derecha o hacia la izquierda, es dependiendo del lado donde esté insertado, obviamente, el músculo. Vamos a tener el recto abdominal, que va a tener un origen en el pubis, en la sínfisis, y va a insertarse en lo que sería todo el esternón y las costillas de las 5 a las 7, mientras nos va a ayudar a flexionar la columna vertebral
y a mantener pues nuestros órganos en un buen estado. Vamos a tener el oblicuo interno, que va a tener un origen en la parte de nuestra ingle, en el ligamento inguinal, en la fascia toracolumbar, donde se insertan varios músculos como el abdominal, así como otros, y se va a insertar en la costilla 10 a la 12 en el borde inferior, además de la línea ilioepectilia. Como tal, nos va a ayudar igual a comprimir y sostener las vísceras y a rotar el tronco, además de hacer ligera flexión lateral. Vamos a tener el oblicuo externo, el cual va a tener un origen de la quinta a la 12ª costilla, en la parte más externa, y se va a insertar en lo que sería la línea alba, que va a ser este borde que vamos a observar por abajo, por adentro de nuestro innominado. Innominado o hueso ilíaco. Por lo tanto, nos va a ayudar igual a sostener y comprimir las vísceras y a flexionar hacia la derecha o hacia la izquierda del tronco, dependiendo en la zona en la cual estén ubicados. Como tal, esto sería parte de nuestra zona torácica y parte de los músculos más importantes que se insertan en toda la zona pues que nos van a ayudar a la parte del movimiento torácico, en nuestro movimiento de abdominal, de nuestro movimiento del tórax, de la caja torácica, y como tal ya habíamos visto otros músculos que iban a ser el interespinoso, el intertransverso, el ligamento colateral lateral, el ligamento colateral medial, el ligamento colateral anterior, el recto anterior, recto posterior, y estos son otros músculos que vamos a estar, los últimos que vimos, estamos viéndolos, que son importantes para el movimiento también de mi zona torácica. Los últimos mencionados, esos los vimos en la clase anterior, así que váyanos estudiando, por favor. Como tal, esto sería todo para esta clase, y en un momento les mandaré la actividad para que vayan estudiando un poquito más y se complemente con esta clase. Buenas tardes y nos vemos para la siguiente clase.